En Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, dice de la siguiente manera: si usted necesita ayuda para encontrarlo, siéntase libre, levantar su mano. Yo sé que muchos a veces nos cuesta encontrarlo. Bueno, para personas nuevas obviamente les costará un poco más. A los que ya llevamos 20 años en el Evangelio, espero que no les cueste mucho, porque si no ya me voy a preocupar en esta mañana. Miren lo que dice en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en su rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Estaba estudiando algo que me llamó mucho la atención y en base a esto vamos hoy a meditar en este tema, el cual cuando nosotros escuchamos, algunos ya lo vieron en las redes sociales, otros por primera vez lo han visto, pero verdaderamente esto nos va a impactar muchísimo. Hoy vamos a estar hablando de grito de libertad. ¿Qué te parece? Un grito de libertad. ¿Cuántos han escuchado un grito de libertad? Para los que no, hoy lo van a escuchar. ¿Qué te parece? Grito de libertad. Estaba estudiando un poco hace unos días atrás, mientras el Señor ministraba esta palabra en mi corazón. Estaba investigando sobre la esclavitud, ¿no? Cómo esto afectó mucho a la humanidad y verdaderamente marcó un antes y un después en las personas. Estaba estudiando que la esclavitud se desempeñaba mucho en comprar, que era lo más principal, era comprar y vender personas. O sea, estas personas no tenían derecho alguno. Cuando los compraban ni siquiera las consideraban como personas, pues si no tenían derecho, sino que las consideraban como propiedades. Es como cuando nosotros vamos a un mercado y decimos: me vende una vaca. No es una persona. Estamos comprando propiedad. Ahora esa vaca forma propiedad tuya. Compras un terreno, compras un carro, eso se vuelve en propiedad tuya. O sea, es una propiedad que te pertenece. Entonces, muchos años atrás la esclavitud era esto. Era la compra y venta de personas que no tenían derecho. O sea, las personas iban al mercado de los esclavos y compraban personas y como, en serio, literalmente eran propiedad. Ahora ellos entonces formaban parte de una familia nueva. Y no es que obtenían derechos en la nueva familia o obtenían beneficio, no. Obtenían quizá aún más trabajo en la esclavitud que ellos pertenecían. Pero finalmente, yo digo, de alguna manera Dios va acomodando todas las cosas. Porque finalmente en 1865, al menos aquí en los Estados Unidos, un presidente llamado Abraham Lincoln finalmente logró establecer lo que fue la libertad para los esclavos. Y desde 1865 la esclavitud llegó a su final. O sea, ya no hay más esclavos. Porque acá ninguno de nosotros fuimos comprados como esclavos. ¿O sí, iglesia? Gracias a Dios que no. ¿Te imaginas? Sí, porque yo digo, si yo hubiera sido esclavo, hubiera sido un pésimo esclavo. Usted también. Yo digo, gracias al Señor que eso llegó a su fin, al menos acá en los Estados Unidos, en muchos países fue un poco más después, un poco más antes, alrededor de 1865, la esclavitud supuestamente eso sí se terminó, ya no compraban y vendían personas, ya no eran propiedad. Ahora habían derecho para todos, sin importar el color de piel, el estatus social, si eras gordito, eras flaco, si eras de mucho dinero, no tenías mucho dinero, si tenías un pelo rizo, un pelo lacio, habían derecho para todos. La esclavitud al parecer se terminó. Y mientras yo meditaba esto, el Señor ministraba algo a mi corazón muy fuerte, porque al parecer se celebró, se cantó, se gritó, se dijo: la libertad ha llegado a los Estados Unidos o al mundo entero. Sin embargo, mientras meditaba yo en la palabra de Dios, me daba cuenta de que aunque la esclavitud al vender y comprar personas sí terminó en 1865, hay una esclavitud que sigue estando vigente. Hay una esclavitud que muchas de las veces nosotros ignoramos. Hay una esclavitud que muchas de las veces nosotros no hemos prestado atención. Quizás Estados Unidos, el mundo entero no ha prestado atención a esta esclavitud que verdaderamente hoy en esta mañana deberíamos detenernos a meditar y decir: Señor, vaya, ayúdanos. Y estoy hablando nada más y nada menos que la esclavitud espiritual, iglesia. Claro,
La compra y venta de personas, insisto, se terminó en 1865. Pero desde entonces no es que la esclavitud espiritual se terminó. La esclavitud espiritual continuó constantemente. Aún en el año 2026 que estamos viviendo, la esclavitud sigue vigente. Una esclavitud espiritual en las familias, en las vidas, en los condados, en los países, en el mundo entero. Pero ¿cómo sabes esto? Es fácil. Si Jesús hubiera puesto entonces, o en 1865, si hubiera acabado la esclavitud, entonces Jesús no hubiera hablado de libertad. Jesús desde antes habló de la libertad. Y si alguien habla de libertad, entonces tiene que haber en algún lugar, ¿qué? Esclavitud. Si hablamos de libertad es porque hay esclavitud en alguna parte de la vida, en alguna parte del mundo entero. Por eso cuando nosotros estudiamos las Escrituras, te das cuenta que Jesús habló sobre la libertad porque sabía que había esclavitud en los corazones. Y es probable que me diga, Byron, pero tranquilo, creo que no hay esclavitud. Bueno, ¿qué te parece si estudiamos las Escrituras? En Juan capítulo 8, versículo 31 al 34, dice de la siguiente manera: Jesús les dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿Y qué pasó? Y la verdad, dijo Jesús, los hará libres. Ahora, presta atención al versículo 33. Ahí entramos nosotros. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús se presenta ante una multitud y él trae la verdad de él mismo porque él es Dios. Y lo que él dice es: escuchen todo lo que están presentes. Y todos atentos. ¿Qué querrá hablar este rabí? Escuchen. Van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer verdaderamente libres. Y todos, así como aquí en la iglesia, todos callados. Sí, dijo Jesús, lo voy a volver a repetir. Hasta allá atrás, ¿me escucharon? No, te escuchamos, maestro. Ok, ahí voy, otra vez. Van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo? Se levantaron uno por ahí de enfrente de la silla. Aquí porque no hay, ¿no? De lo que se sientan enfrente. Pero se levantaron unos de enfrente y dijeron: ¿Cómo, maestro? Explícanos. Nosotros, si somos descendientes de Abraham, los judíos, nos está diciendo que nosotros, ¿cuándo hemos sido esclavos? Para que nos diga que nos vas a hacer libres. ¿Cuándo hemos sido esclavos? A ver, explícanos. Ellos, ante sus propios ojos, no podían ver la esclavitud. Porque no era una esclavitud de la que Jesús estaba hablando, en la cual compraban y vendían personas. Era una esclavitud que Jesús estaba hablando, una esclavitud espiritual en el alma, la cual él estaba anunciando que sí había libertad para esa esclavitud en el alma del ser humano. Él estaba diciendo: van a conocerme a mí, que soy la verdad, y esa verdad romperá las cadenas que atan su mente y su corazón. Me van a conocer a mí y la esclavitud que hay en ustedes caerá al suelo, va a caer. Obviamente las personas consideraron y dijeron: no estamos cautivos. Ahora entonces Jesús procede a lo siguiente y dice: voy a ir un poco más adentro. Si no entienden esto, entonces voy a ir más adentro. Entiendan algo, dice: todo el que practica, todo el que vive en pecado es esclavo ¿de qué, iglesia? Del pecado. Amados, todo lo que están presentes, la esclavitud no ha terminado. Porque hay personas que parecen libres, pero están siendo cautivas por el pecado. La esclavitud no ha terminado en nuestras almas. Aún hay muchas personas que hoy están bajo cadenas que los siguen sosteniendo de tal manera que no pueden avanzar y no pueden continuar. La promesa de Jesús fue: yo los voy a hacer libres, van a conocerme. El problema de esto es que nosotros no podemos ver esta cautividad espiritual. Y por eso es que se nos hace muy complicado. Ahora presta atención. Aunque no podemos ver esa cautividad espiritual, te voy a decir algo que no puedes negar, es que sí la puedes sentir. No puedes ver la esclavitud, pero la puedes sentir. Muchas de las veces, literalmente, la humanidad se ha sentido como esclavos.
Yo me he dado cuenta que hay personas que están en la cárcel, pero que conocen a Cristo y son más libres que personas fuera de la cárcel que no conocen a Cristo. Porque las personas que conocen a Cristo han sido verdaderamente liberados. Pero los que no, aunque estemos afuera, muchas de las veces nos seguimos sintiendo cautivos, iglesia. Muchas de las veces nos seguimos sintiendo encadenados, aunque estemos fuera de una cárcel. ¿Sí o no es esto verdad? Y vemos en la juventud, en los adultos, en las personas que están viviendo una tempestad, una temporada, y literalmente lucen como que estuvieran cautivos a algo que no podemos ver. Pero cuando te das cuenta, verdaderamente están siendo cautivos a algo que ellos sí pueden sentir, no lo pueden negar. No podemos ver que las personas están en esclavitud espiritual, pero sí no podemos negar que están sintiendo la esclavitud espiritual. Entonces nosotros, Jesús fue claro en esto, de decir, yo le voy a traer libertad porque hay esclavitud en la vida del ser humano. ¿Cómo nosotros nos volvemos esclavos de lo espiritual? ¿Cómo nos volvemos esclavos del pecado? ¿Cómo verdaderamente llegamos a ser unos esclavos? El apóstol Pablo escribió esto en Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Y dice, Romanos 6, por favor, versículo 16 al 18. Pablo tocó esto, si no lo tenemos lo busco rápido, por favor, Romanos 6, en su versículo 18, en adelante, versículo 16 al 18, por favor. ¿Lo tenemos? Muy bien, ok. Voy a leer acá. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice al 18, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Romanos 6, versículo 16 al 18. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora, esto es lo mejor, son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Yo quiero que me vuelvas a poner ahí el versículo 16, por favor, donde estábamos. Me encanta esa parte. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de qué, de todo lo que decide obedecer. Ahí está. Jesús, en el evangelio donde leímos, estaba diciendo que todo el que practica el pecado, escuchen bien esto, se hace esclavo del pecado. El escritor en Romanos dice que todo el que decide obedecer a algo, entonces se convierte en esclavo de lo que obedece constantemente. Yo quiero que nos hagamos una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que más obedecemos todos los días de nuestra vida? O sea, cada lunes, cada martes, cada semana, ¿qué es lo que más domina nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué es lo que más obedecemos? ¿Obedecemos los deseos de la carne? ¿Obedecemos los deseos del Espíritu Santo? En base a esto podemos llegar a una conclusión de quién soy esclavo, a quién pertenezco. El apóstol Pablo está escribiendo y dice que uno puede ser esclavo del pecado si nosotros decidimos obedecer al pecado. Pero también, por otra parte, podemos ser esclavos no del pecado, sino que podemos ser esclavos de Jesucristo. Ahora, el ser esclavo del pecado, dice el escritor, esto nos llevará a la muerte espiritual. Pero el ser esclavo de Jesucristo, esto nos llevará a la vida por la eternidad. ¿Qué es lo que nosotros obedecemos día con día? Hagámonos una inspección en esta mañana espiritual. ¿Qué es lo que obedezco más? ¿Qué es lo que más me domina a hacer todas las semanas, todos los días? Y lo que eso tú obedeces a hacer, tú y yo podemos llegar a ser esclavos o ya somos esclavos de lo que estamos obedeciendo cada día, cada vez que nosotros nos levantamos. El problema, amados, ¿lo puedo hablar con anestesia o sin anestesia? No, en serio, ¿con anestesia o sin anestesia? Sin anestesia, me encanta. El problema es que muchas de las veces nosotros somos esclavos y ni nos hemos dado cuenta, ¿eh? Se tenía que decir, se va a decir en esta mañana. Es más, no me siento con anestesia. Muchas de las veces ya somos esclavos, pero no nos damos cuenta de que somos esclavos. Hace un tiempo atrás yo leía un libro, el cual se llama
hábitos atómicos, que el escritor dice que en orden, para que los hábitos malos los puedas corregir y ahora levantar buenos hábitos, primeramente, esos hábitos malos tienes que traerlos a la conciencia. O sea, hacerte consciente de que lo que estás haciendo no está correcto. De otra manera, dice, si no los traes, esos hábitos malos, al consciente, o sea, que tú te des cuenta de cómo lo haces, no vamos a poder corregirlos. ¿Sabías que de tanto nosotros practicar o hacer algo, eso se va al inconsciente de nuestro cerebro? De tal manera, como está en nuestro inconsciente, lo hacemos inconscientemente. ¿Puedo decir o no puedo decir, iglesia? Por eso hay personas que dicen, pero ¿cómo no se da cuenta la cara de limón que tiene? Es que lo hizo tantas veces que está inconscientemente. Cuando saluda parece que te quiere morder. Lo ha hecho tantas veces que se le fue para el inconsciente y no lo nota. ¿Acaso tú no has...? Yo te digo, y esto siempre impacta. Si usted revisara su teléfono en esta mañana, el tiempo, ¿cuántas veces usted lo tocó, lo sacó, lo tocó, lo saltó? Y ni lo saca para nada. Lo saca, lo vuelve a meter, lo saca, lo vuelve a meter. Si hubiera una cámara que te estuviera grabando de cuántas veces tú sacas el teléfono solamente para sacarlo y meterlo, te dieras cuenta, bueno, Byron, ¿estoy perdiendo la memoria o qué? Estas cosas nosotros se nos hizo inconscientemente. Vimos tanto teléfono, sacamos tantas veces el teléfono que se fue para el inconsciente. Ahora inconscientemente tenemos el hábito de sacar un teléfono, hacer esto y lo otro. Y no nos damos cuenta porque está en nuestro inconsciente. Entonces decía el escritor, para corregir este mal hábito, tienes que traerlo al presente. Tienes que saber y traerlo al consciente, no al inconsciente, al consciente. ¿Cuántas veces yo saco el teléfono? ¿Cuántas veces yo hago esto? ¿Cuántas veces yo hago esto otro conscientemente? Y entonces vas a poder llegar a la conclusión de corregir ese mal hábito en tu vida. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Tienes que traerlo al consciente. Tienes que hacerte ver y decir, lo estoy haciendo mal. De otra manera no podemos cambiar ningún mal hábito. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué es lo que le quiero llegar con esto? Bueno, es que Pablo dice que a lo que nosotros obedecemos es a eso lo que nos convertimos en esclavos. Y yo te decía que muchas de las veces no nos damos cuenta que somos esclavos porque ya eso está en el inconsciente. ¿Por qué cuando venimos a Cristo el pecado nos remuerde a nosotros? Mientras que no estabas en Cristo, íbamos y pecábamos y no había ningún remordimiento. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué? Porque Jesús te lo trae al consciente y te lo hace ver y te dice, mira, hijo mío, hija mía, lo estás haciendo mal, ¿eh? Ese chismecito no debería de haber ido por ahí. Y te lo trae al consciente. Entonces Él te lo corrige. Pero antes estaba tanto en el inconsciente que lo hacíamos una y otra vez sin ningún problema. Entonces esto, sin darnos cuenta, se nos convirtió en una esclavitud. Ahora, fácilmente nosotros decimos, no, Byron, tranquilo, yo no soy esclavo de nada, ya conozco a Cristo. Pero muchas de las veces estamos esclavizados a cosas que nosotros no podemos ver y que hoy vamos a tocar esos puntos si me lo permite. ¿Me lo permite o no, iglesia? A todo lo que tú obedeces, es de ello de quien te conviertes esclavo. Si obedecemos a nuestro deseo de la carne, nos volvemos entonces esclavos de los deseos de la carne. Si obedecemos a los deseos del Espíritu, nos vamos a volver esclavos de los deseos del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos dejar el pecado? ¿Por qué el ser humano es difícil? ¿Por qué decimos, Byron, pero mira, yo no puedo dejar el pecado? ¿Sabes por qué? Porque te esclavizó. Te volviste esclavo del pecado por cuántas veces lo obedecimos, se convirtió en nuestro amo. Y el pecado es ahora el que rige nuestra mente, rige nuestro actuar, rige nuestro cuerpo. E incluso rige muchas de las veces nuestra propia lengua. El pecado no es fácil de dejarlo de hacer. Entonces muchas de las veces no nos damos cuenta de esto, pero estamos muy atados, muy encadenados, muy esclavizados a cosas que ya tenían que haberse roto hace mucho tiempo atrás, pero no se han roto
por el simple hecho que no le hemos pedido a Dios y pedirle, Señor, házmelo traer consciente y ayúdame a vencer esto. ¿Cuántos saben acá que tú y yo no vamos a poder liberarnos de nada si no es a través de Jesucristo? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Por qué muchas personas no pueden dejar la adicción al alcohol? Porque son esclavos del alcohol. ¿Por qué muchas personas no pueden dejar las drogas? Porque son esclavos de la droga. Lo hicieron tantas veces que se volvieron esclavos. Es lo que dice Romanos. A lo que tú obedeces, es a eso lo que tú te vuelves esclavo. Las personas se volvieron esclavos al pecado, a la droga, al alcohol. Bueno, vamos a ir un poco porque dice, no, yo no tomo ni nada, no, tranquilo, ¿no? ¿Qué tal te parece? Muchas de las veces las personas ya se convirtieron en esclavos de sus teléfonos. Yo sé que no iba a haber amén ni nada, pero bueno, se va a decir. Se tenía que decir, tal vez a las redes sociales también se sienten identificados. Muchas de las veces no nos damos cuenta, pero ya somos más esclavos. Se tenía que decir y lo voy a decir ante las cámaras. Más esclavos del teléfono móvil que esclavos de la palabra de Dios. Si yo te diera permiso ahorita de que tú revisaras tu teléfono, ¿cuánto tiempo gastaste en tu teléfono a través de esta semana? Solo ponle en TikTok. Vamos a ir ligeros. No le vamos a añadir Instagram, Facebook y esto y lo otro. Añadémoslo solamente esos tres. O bueno, solamente uno, TikTok. Yo te puedo asegurar que todos acá, o al menos la mayoría, no por todos, la mayoría, al menos tienen, pongámosle la mano un poco bajita. ¿Qué te parece? Al menos a la semana 3 horas. 3 horas, al menos. 3 horas de que vistes TikTok solamente. Tú puedes ver eso en tu teléfono, en qué gastaste todo el tiempo durante la semana. ¿Lo sabías o no sabías? Por eso no lo sabías, al final te vamos a ayudar para que lo veas. Para que tal vez el Señor te haga algo por ahí. ¿Te das cuenta? Y pongámosle la mano bajita, 3 horas alrededor de las redes sociales. Por bajita. Por bajita. Y eso que no estoy añadiendo toda la serie que has visto en tu teléfono y todo esto. Ahora yo tengo una pregunta. Si la Biblia tuviera, que de hecho vamos a comprar uno de esos, no sé si hay, pero bueno, que si la Biblia tuviera algo similar al teléfono que pudiera grabar cuántas veces tú la abriste y la leíste, cuánto tiempo te sentaste a leerla, si tuviera eso, quizás algún minuto solo para leer el Salmo 100, quizás tuviera grabado solamente 1 minuto. Y no me mires así porque yo sé que es cierto. Sí, no, tranquilo, Byron, yo tranquilo, 22 horas en esta semana leí la Biblia. No. Quizás si tuviera ¿cómo se le puede? Un medidor de tiempo. ¿Cuántas veces tú abriste la Biblia para meditar en las promesas de papá? O quizás, en el teléfono, pues, en la aplicación del teléfono, la Biblia, ¿cuánto tiempo pusiste en la aplicación de la Biblia? Vamos a revisarlo. Quizás, tal vez, unos 10 minutos, tal vez. Durante toda la semana. Lo que pasa es que te estoy diciendo que no nos damos cuenta. Ojo con esto. Hay cosas que nos esclavizan, pero no nos estamos dando cuenta. Y el problema es que TikTok ha esclavizado a muchos y no se han dado cuenta. Instagram ha esclavizado a muchos, pero no se han dado cuenta. Facebook han esclavizado a muchos, pero no se han dado cuenta. Sí, porque cuando yo te mencioné del alcohol, tranquilo, Byron. Cuando te mencioné las drogas, tranquilo. Cuando se mencioné del adulterio, no, tranquilo. Cuando te mencioné el TikTok, yo sé que hubo un silencio total. Yo sabía esto. Porque hay cosas que te están atando hoy. Eres esclavo de ellas. No te das cuenta, ¿eh? Hay personas que son esclavas de aplicaciones de streaming como Netflix. Es que yo tengo que decirlo. Yo digo, bueno, sin anestesia este domingo, no me siento con anestesia. Sin anestesia. Sin darte cuenta, te volviste un esclavo de ella. Byron, pero es que yo vi 10 veces La Pasión de Cristo en Netflix. Ni una vez la has visto para que me digas eso, iglesia. La Pasión de Cristo, mejor la salto. Voy a ver la telenovela. Otra cosa más. Y yo te pregunto, ¿te ha aportado algo a tu fe? ¿Te ha fortalecido? ¿Te ha alimentado?
Para que tal de este domingo vengas y Señor, te alabo porque esta semana me gocé en tu presencia. No. Al contrario, venimos drenados porque todo lo que vimos, puros zombies. Porque si no te das cuenta, el teléfono y toda la tele te vampirizan, iglesia. Te succionan la fuerza. Yo a mí me ha pasado cuando de repente terminamos de ver una película con mi esposa, porque yo veo películas, no piense que yo no veo películas, pero obviamente todo tiene su tiempo. Y de repente termino de ver esa película y parece como que, ¿y qué pasó en mi fe? ¿Qué está pasando con mi fe? Me siento todo vampirizado por la película. Como que me metí tanto en la realidad y es verdad, pasa. Tanto nos alimentamos de las malas noticias a través de las redes sociales que terminamos viendo malas noticias, viviendo malas noticias y solamente malas noticias en nuestro pensamiento. ¿Y cuándo vas a meditar en las buenas noticias de papá? Pero vivimos esclavizados a cosas que no podemos ver, iglesia. Date cuenta. Si nosotros ponemos más tiempo, insisto, en los deseos de mi carne y menos tiempo en los deseos de mi espíritu, entonces dice, a lo que tú obedeces, es una regla que no se puede borrar. A lo que tú obedeces más, entonces tú eres esclavo de eso. Yo por eso te decía algo simple como un TikTok, por ejemplo. Si tú obedeces más a tu carne, por ejemplo, y ok, está bien, no predica, gloria a Dios por eso, al menos eso está bien, estás aprendiendo algo nuevo. Pero si solamente estás todo el día, solamente estás perdiendo tu tiempo todo ahí, estamos mal. No podemos justificar esto. Estamos mal. Entonces estás esclavizado al teléfono. Nadie se preocupa tanto cuando deja su Biblia en la casa. Pero todo... se me olvidó el teléfono. 1 hora de camino, regresemos. Y la Biblia se te olvidó, sí, pero tranquilo. Ok, nadie se preocupó antes porque dejó su libro de estudio antes de ir a las vacaciones. Porque dejó su Biblia. Pero no vayas a dejar tu teléfono porque se cae el mundo entero. ¿Sí o no, iglesia? Hemos sido esclavizados a muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero en esta mañana se tienen que traer al consciente para que Jesús pueda sanarlas, para que Jesús pueda libertarnos de eso que nos ata. ¿Me estoy explicando o no, iglesia? Es que yo no sé si puedo ir más allá o no puedo ir más allá, iglesia. ¿Predico o no predico, amados? Todo el mundo se enfoca, préstame atención, y esto va a tocar los sentimientos de muchas personas, pero está bien, vamos a hablarlo. Yo no me siento con anestesia en esta mañana, iglesia. Muchas de las veces dentro de nosotros de la iglesia criticamos a las personas que están atadas a las drogas. Y decimos, mira, atado está, atadísimo está. O muchas veces criticamos al que está atado en el alcohol. No puede dejarlo. Y sí, está esclavizado, está atado. Pero ¿qué tal cuando dentro de las iglesias hablamos de lo que muchas de las veces estamos atados al azúcar? Es que no se tenía que, yo no sé, pero bueno. Estaba estudiando algo que me llenó y me impactó. ¿Sabías que el azúcar es más adictiva que la cocaína? Más adictiva que la cocaína. ¿No te has dado cuenta que hemos sido esclavizados al azúcar? ¿Cuántas cucharas en el café, hermano? 5, pónleme, por favor. Está amargo, pero si le puse todo el bote de azúcar, ¿qué más quieres? Mira, y insisto, esto no es para criticar a nadie, pero es una verdad. Porque sin darnos cuenta, allá, sí, yo no estoy atado quizás al alcohol, quizás no estoy atado a las drogas, pero quizás estoy atado al azúcar, por ejemplo, que no puedo dejarla. No tengo ni siquiera el control para decir, no voy a comerme un postre hoy. Y de repente, no, me lo como todo. No tenemos el autocontrol, no tenemos el dominio propio para decir no. Ya me comí uno. Ok, ya estuvo. ¿Sí o no, amados? Bueno, tal vez aquí no se sienten identificados, pero en las redes sociales, por favor, al menos algunos de ustedes se tienen que sentir identificados con esto, ¿no? ¿O qué tal? Voy a tocar otro sentimiento. ¿O qué tal
esa cadena que se llama Coca-Cola. Y yo sé que algunos de ustedes, no, va a ir tranquilo, yo no. A mí la Fanta, pues lo mismo es. A mí la Fanta de naranja, Byron, me mueve. Lo mismo es. Cosas que atan, que no podemos decirle, no, date cuenta. Byron, pero es solamente un refresco, espérame. Hay personas que toman de 3, 5 a 6 bebidas de esas al día. Decimos, puedes dejar de una semana de tomar. Lo mismo que le digas a una persona allá afuera que tome alcohol y le digas, puedes pasar una semana sin alcohol, y te dice, no, ¿puedes tú pasar una semana sin tomar Coca-Cola? No, Byron, pídeme otra cosa, pero no me pidas eso. ¿Te das cuenta cómo estamos esclavizados a cosas que no vemos? Pero en esta mañana tenemos que traerla a conciencia y decir, Señor, libérame. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados, amados, sí o no, y digo que Dios nos ayude y nos liberte y nos dé fuerza, porque sí o no, hasta cuando nosotros visitamos a un doctor y aún nos dicen, ya no consumas esto, aún lo seguimos haciendo, iglesia. ¿Cómo podemos justificar esto? Si me han dicho a mí, por ejemplo, Byron, si sigues consumiendo, ponle más de 50 gramos de azúcar al día, ¿te vas a terminar muriendo en el próximo mes? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? De todas formas me voy a morir. En vez de 50 le vamos a meter 150. ¿Qué es lo que pasa? No podemos dejar ni siquiera eso. Es una esclavitud. Porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Mora en nosotros, está en nosotros. Cosas que nosotros no nos damos cuenta. Pecados en adulterio, en fornicación, en el chisme. Que muchas veces no nos damos cuenta, Byron, pero es que yo no soy chismoso. Entonces, ¿qué eres? Soy una persona muy comunicativa. Ok, bueno, pues llamémosle así, comunicación. Nos atamos a... No puedo, Byron, hasta tiemblas. No puedo sostener esto que siento para decírselo a mi vecina. Sosténlo en el nombre de Jesús, no lo digas. Son cosas, date cuenta. Si no podemos mantener un secreto, estamos atados a lo que es el chisme. Si yo te vengo y te digo, mire hermano, acá entre nos, no le vaya a contar a nadie porque yo tengo la confianza en usted. Fíjese que esto y esto está pasando en mi vida. ¿Pudiera usted orar por mí? Dice, amén, yo. Vamos a orar. Si tú puedes sostener ese secreto, puedes mantenerlo, puedes sostenerlo, significa que no eres esclavo del chisme. Pero si solamente al salir de acá como que andas buscando a quién se lo cuento, 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 al que encuentres en la calle, se lo quieres contar, eres un esclavo. Vamos, nos esclavizamos al contarle todo a las demás personas. ¿No te das cuenta que hay personas que no puedes confiar en contarle las cosas? Porque inconscientemente, y ya te diste cuenta. ¿De qué? De lo que le pasó al pastor. ¿Y qué le pasó al pastor? Y empiezan a soltar toda la sopa. Entonces al salir de la iglesia ya no se comen tacos al pastor, no, se comen tacos del pastor. Qué diferente, ¿no? Y esto sin darnos cuenta, estamos siendo esclavizados, amados. Esto por no mencionar tantas áreas de nuestra vida. Lo que tú obedeces, considérate tú mismo. Lo que más predomina tu vida, lo que más tú obedeces, de eso somos esclavos. Si tú obedeces más al amor, eres esclavo del amor. Si tú obedeces más a la paciencia antes de que, la luz nunca se puso en verde. Entonces, si nosotros obedecemos a la paciencia, somos esclavos de ella. Si obedecemos a la palabra de Dios, si obedecemos a Cristo, nos convertimos en esclavos de ¿quién? De Cristo Jesús. Lo bueno de esto, amado, es de que Cristo Jesús es un amo, pero me encanta qué tipo de amo es Jesús. Y prefiero ser esclavo de Jesucristo que ser esclavo del pecado. Y ojo con esto, no te sientas mal, porque yo sé que a muchos Byron, ya me siento mal. Pablo lo entendía. ¿Quién, Byron? El apóstol Pablo, sí. Pablo entendía esto. Porque hay cosas, escucha bien, hay un poder que nos esclaviza a nosotros. Esto lo dice en Romanos 7, versículo 21 al 25. Dice, he descubierto, dice Pablo, el siguiente principio de vida. ¿Cuál principio? Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está
No puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios, dice Pablo, con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está ¿en qué? En guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza. Lo dejamos hasta ahí. No lo vayas a pasar a otra página porque si no me vas a quitar el suspenso. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Amados, todos los que están presentes, no solamente era el apóstol Pablo, somos todos nosotros acá. ¿Sí o no que tú quieres hacer el bien? Pero en el intento de hacer el bien, hay otro poder que te dice, ahórcalo. ¿Sí o no? Dice, yo te quiero amar, hermanito. Pero te quiero ahorcar también por la otra parte. No eres solamente tú, yo también, el apóstol Pablo. Quieres hacer lo correcto, pero hay un poder en ti que te trata de dominar. Dice, hay una guerra dentro de mí. Dentro de cada persona hay una guerra. Hay un poder del Espíritu Santo que te quiere guiar a vivir en libertad. Pero hay otro poder del pecado que te quiere guiar para vivir esclavizado al pecado. Es una guerra constantemente. Lo que está dentro de ti, la naturaleza pecaminosa, te guía a hacer lo que no es correcto, a darle la espalda a Dios y a ahorcar a tu vecino. Te guía constantemente. Pero, ¿y entonces qué podemos hacer con esto? ¿Estás listo para esto o no, iglesia? El apóstol Pablo dijo en la siguiente página, soy un pobre desgraciado. ¿Cómo se sentía Pablo? Yo también lo he dicho muchas de las veces, no crea usted porque, bueno, no quiere ser sincero, pero bueno, yo muchas de las veces digo, soy un pobre desgraciado. O sea, diciéndome, no tengo fuerzas. ¿Cómo voy a hacer esto? Señor, no tienen ni idea cuántas veces he llorado delante del Señor y he dicho, Padre, soy muy débil, ayúdame, no puedo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, yo soy un pobre desgraciado, Señor. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Me encanta. La promesa es para ti y para mí en esta mañana. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero Él está dando la esperanza diciendo gracias al Padre por nuestro Señor Jesucristo. Porque en medio, escucha bien, amados, todos los que están presentes, en medio de todo lo que nosotros sentimos y la guerra que hay en nosotros, hay una promesa para nuestras vidas. De todo lo que nos esclaviza, de todo el pecado, el azúcar, la Coca-Cola, lo que sea, TikTok, teléfono, podemos ser liberados de eso. No hay ninguna cadena que antes se haya resistido ante el poder de Jesucristo. Ningún poder demoníaco, ninguna acusación de Satanás, ningún pecado se ha resistido al perdón y la misericordia de papá. Ninguno. Y cada uno de nosotros quizás somos esclavizados en diferentes áreas de la vida. Pecado, adulterio, fornicación, azúcar, TikTok, lo que tú quieras llamarle, a lo que tú obedeces. Pero no es para que te sientas triste. Esto es para traerlo al consciente. Y cuando lo traes al consciente, ¿sabes lo que puedes hacer? Le puedes decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Y cuando eso sucede, cuando alguien le dice a Jesús, es pecado contra ti, sale al rescate el Señor Jesús. Te abraza, te levanta y dice, ¿cuáles son las cadenas que te atan, hijo mío? Sí, todas las cadenas le señalaste. Yo las voy a romper. Yo lo he hecho por ti. Y viene Jesús y rompe y quebrantas esas cadenas. ¿Acaso no es esto lo que Jesús hizo, iglesia, en el capítulo 19 de Juan que leímos? En el capítulo 19 de Juan, en su versículo 28 al 30. ¿Acaso no es esto lo que Jesús estaba diciendo o haciendo? Préstame atención. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Y en el versículo 30 dice de la siguiente manera, ¿qué dice? Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Iglesia, escucha, todo está
cumplido. Y inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Yo quiero que medites en esto. Todo está cumplido. La Reina Valera dice consumado es. En inglés creo que dice it finished. O sea, está cumplido. Se acabó. La obra está hecha. ¿A qué es lo que se estaba refiriendo Jesús en esta hora? Que Jesús en ese momento donde Él dijo todo está cumplido, ¿sabe lo que estaba diciendo? En pocas palabras, he puesto la libertad para mis hijos. He roto las cadenas que han atado sus almas. La esclavitud del pecado cae hoy mismo. Está cumplido, consumado es. Se acabó. Amados, todos los presentes, hay buenas noticias. Que la esclavitud se acabó en tu vida. Pero ¿cómo lo sabes? Ahí está. Jesús estaba diciendo, se cumplió. Las ataduras del pecado cayeron al suelo. Se cumplió. Las ataduras del miedo también cayeron al suelo. Se cumplió. El remordimiento cayó al suelo. La amargura que ataba tu mente y tu corazón cayó al suelo. Jesús dice, se ha roto, se terminó. Las maldiciones que Satanás lanzó en contra de ti también cayeron al suelo en el nombre de Jesús. Cuando Él dijo, ya lo cumplí. Mario, yo no creo esto. Bueno, si no crees, ¿qué pasa? ¿Qué tal con Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15? Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros. ¿Y qué pasó? Y la eliminó. ¿Cómo la eliminó, Byron? Y los vecinos, iglesia, se me olvidó. Clavándola en la cruz. ¿Cómo eliminó el acta que había en contra de nosotros? ¿Sabe dónde la eliminó? Cuando Jesús fue puesto en la cruz y cuando Él dijo, se terminó, consumado es, Él estaba poniendo fin a todos los cargos que había en contra de ti, amado. A todas las acusaciones, las cadenas que te ataban a la humanidad en completo. Cuando Jesús dijo, se acabó, está terminado, estaba poniendo fin. Por eso en el versículo 15, de esa manera dice, desarmó. ¿Sabes qué significa la palabra desarmó? Imagínate a un soldado que viene con armas poderosas y fuertes. Ahora imagínatelo sin armas. Eso es desarmar. ¿Sabes lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Tú piensas que Satanás tiene poder? Imagínatelo como un león, pero imagínatelo como un león sin dientes. Un león sin dientes, ¿qué va a poder hacer? Nada. Imagínate un soldado sin armas y tú tienes una bazooka. Venga, ven para acá, atácame. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Cristo desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz cuando Jesús dijo, está cumplido. Consumado es. Y estaba estudiando esto que la palabra en el original es tetelestai. Está difícil de decirla, ¿no? Tetelestai. O sea, ahora nosotros vemos que dijo consumado eso, se terminó, pero Él en verdad dijo tetelestai. Y se entregó su espíritu y murió. ¿Sabes cuándo se usaba esta palabra en el original o en la antigüedad? Se usaban para 3 razones. Número 1, cuando un siervo finalizaba su tarea. Decía tetelestai. O sea, la tarea está terminada. Y también se usaba esta palabra cuando un artista terminaba la obra maestra. Cuando terminaba su pintura decía tetelestai. Y lo tercero también se usaba cuando una deuda era pagada. Se decía tetelestai. Se acabó la deuda. Cuando Jesús dijo tetelestai o consumado es, Él estaba poniendo fin a tu esclavitud. Escucha bien, tengo buena noticia para ti. No tienes por qué vivir en esclavitud todos los días de tu vida. A ti se te entregó un espíritu, no de vergüenza, un espíritu que te agobie,
Se te entregó un espíritu de poder, de amor y ¿de qué? De dominio propio. Que tomas autoridad, no en tu nombre, tomas autoridad en el nombre de Jesús. Sobre cualquier cadena que te ata. Sobre cualquier cosa que quiera venir en contra de ti, lo vas a decir, toma autoridad en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él gritó en aquel día, en aquel momento, tetelestai, consumado es. Byron, pero yo no miro que Jesús grite. ¿Cómo es que tú dices que Jesús gritó? Juan no lo dice, pero Mateo 27, versículo 50 dice, entonces Jesús volvió ¿a qué? A gritar y entregó su espíritu. No pienses que Él dijo consumado es, consumado es. Consumado es. No. Sí, porque a veces ahí en Hollywood el tal Cristo sí consumado es. Ya ni puede hablar, ¿no? Jesús aún en sus últimos momentos, dice Mateo, ojo con esto, Juan no lo registra así, pero Mateo lo registra y dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. ¿Qué tal lo que dice Marcos 15:37? Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. ¿Qué tal lo que dice Lucas 23:46? Después Jesús ¿qué? Gritó, Padre, tetelestai, consumado es. Se acabó. Las cadenas que los ataban. Ese es el grito de libertad. Ya no hay más esclavitud para ustedes. Ahora dice Jesús, en mi nombre yo voy a romperlas. Ahora en mi nombre las maldiciones van a caer al suelo. Y Él gritó el último suspiro, Padre, encomiendo en mi espíritu en tus manos. Y con esa palabra dio su último suspiro. Amados, termino con esto en esta mañana. Hay muchos gritos de libertad en diferentes naciones. Pero yo creo que el grito de libertad que ha marcado nuestro antes y después, que ha marcado una nueva temporada en cada uno de nosotros, es el grito de libertad que Jesús pronunció en la cruz del Calvario antes más de 2000 años atrás. Fue el grito que dijo, ¡hey! Escúcheme todos. Está terminado. La deuda está pagada. Ahora ustedes ya no tienen por qué ser esclavos del pecado. Ya no tienen por qué ser esclavos de muchas cosas en esta tierra. Ahora pueden ser mis esclavos. Ahora pueden buscarme a mí con libertad. ¿Acaso no es la Biblia que menciona y dice que cuando Jesús entregó su espíritu, el velo fue rasgado? El velo que dividía el lugar santo del templo al lugar santísimo se cortó, se partió en dos. ¿Acaso no fue ese grito que nos dio acceso a la presencia de papá? ¿Acaso no fue ese grito que marcó libertad para tu alma? Y yo digo, bendito sea Señor Jesús, bendito eres. Porque si por mis propias fuerzas fuera, yo no pudiera soltarme de las ataduras que el enemigo ha tendido sobre mi vida. ¿Sabe lo que el salmista decía, amados? El salmista dijo, si Dios no hubiera estado conmigo, los enemigos me hubieran comido vivo. Vivo me hubieran comido. Pero como Dios estaba conmigo, mis enemigos fueron quebrantados. Si Jesús no hubiera sido por mí, si Jesús no hubiera sido por ti, viviéramos en esclavitud todos los días de nuestras vidas. Pero como Él decidió y dijo, voy a gritar tan fuerte, voy a gritar que todo está pagado. Voy a gritar de tal manera que se escuche aún más de 2000 años adelante, escucharán mi grito. Voy a gritar tan fuerte que los años pasarán y el grito seguirá sonando como un eco en las vidas, en los corazones de los jóvenes, en las naciones, en los países, en el mundo entero seguirá sonando mi grito, en el cual yo he dicho, hey, está consumado. Escuchen todos los presentes. Tú ya no tienes por qué vivir en cautividad espiritual. Jesús te ha hecho libre a ti. Y sobre todo la libertad, amados, no es algo que nosotros podemos comprar. La libertad es un regalo que solamente proviene de nuestro Padre Dios. Si lo crees en esta mañana, dale un fuerte aplauso a Dios y nos ponemos de pie.